¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Como lo venimos anunciando desde hace varias semanas, el día de hoy vamos a tener un programa especial de Fiestas Patrias sobre la problemática, los mitos, realidades de los transgénicos. Somos un país megadiverso, se dice que los transgénicos podrían atentar contra nuestra biodiversidad, podrían hacer daño a la salud, en fin. Se ha generado toda una polémica a nivel nacional y naturalmente internacional en torno al tema de los transgénicos, y tenemos realmente a dos invitados de lujo, como son, en primer lugar, Rodomiro Ortiz, que es un conocidísimo estudioso de la problemática de los transgénicos, que ya ha estado acá en Hora 8 en más de una oportunidad. Buenas noches, Rodomiro, gracias por estar con nosotros e instruir al pueblo peruano. Sabemos que viajas pronto al extranjero. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Es siempre un placer estar con la audiencia. Muchas gracias. Y también nos acompaña otro viejo amigo de este programa, que es el ingeniero Edwin Chávez Prado, especialista en agronegocios y también conocedor de toda la problemática de los transgénicos. Edwin, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo, gracias a ti por la invitación. Bueno, quiero decir, amigos, gracias, Edwin, también por tu presencia. Quiero decir, amigos, que estuvo invitada, lamentablemente se disculpó la doctora Antonita Gutiérrez, por razones de fuerza mayor no pudo estar hoy con nosotros en el programa, pero en fin, tenemos a dos especialistas en el tema y creemos que esto va a ser de suma utilidad para conocimiento del público, sobre todo del interior del país, sobre todo de la macrorregión sur, tan vinculada al sector rural, al sector agropecuario. Antes de empezar a escuchar un poco las exposiciones y los pros y los contras sobre los transgénicos en sí, vamos a pasar un pequeño informe con carácter científico, técnico de la televisión española. Vamos con las imágenes. Todas las especies han desarrollado elaborados mecanismos a lo largo de millones de años para proteger sus células de la invasión de ADN extraño. Los ingenieros genéticos tienen que vencer la integridad de las especies para insertar un nuevo rasgo genético en una planta o animal. Cuando los científicos empezaron con la ingeniería genética hace 30 años, creían que un gen expresaba un rasgo, que el ADN transgénico sería estable, incluso cuando se le obligaba a traspasar las barreras de las especies. Hoy hemos aprendido que un solo gen puede expresar o influir en muchos rasgos. En 1975 tuvo lugar una conferencia de pioneros en investigación genética para debatir las cuestiones de la seguridad y la ética de la recién descubierta investigación transgénica. It is not known what sort of risk this is going to create because we have no tests. Los delegados de la conferencia votaron para que todas las combinaciones de ADN y los organismos manipulados genéticamente quedaran guardados de forma segura en los laboratorios. Actualmente, tanto la biotecnología agrícola como la médica utilizan ingeniería genética. La biotecnología médica ha creado muchos productos que salvan vidas. Las plantas modificadas genéticamente, a diferencia de las medicinas, se reproducen y una vez liberadas en el entorno, no se pueden controlar. Usar la biotecnología para producir alimentos no es nuevo. Durante casi 6.000 años, la gente ha usado la levadura, un organismo vivo, para hacer crecer el pan. Y llevamos usando la biotecnología durante casi el mismo tiempo para fermentar cerveza y vino. Realmente aquí no hay nada nuevo, pero es un completo error. La ingeniería genética es una revolución radical en la producción de alimentos. Es una tecnología de invasión celular. La gente oye, van a coger un gen de un lenguado y se lo van a meter a un tomate para que el tomate resista las bajas temperaturas. Pero la gente no pregunta cómo llega el gen de ese lenguado hasta el tomate. ¿Cómo llega hasta ahí? Lo que ocurre realmente es que la única forma de poder hacerlo es invadir la célula del tomate y depositar el gen del lenguado. ¿Y qué invade muy bien las células? Las bacterias y los virus. Tras 12 años de investigación, Monsanto encontró una bacteria del suelo que es inmune por naturaleza al herbicida Roundup. Su objetivo era introducir genéticamente ADN de esas bacterias en varias plantas. Pero si esa secuencia de ADN se insertaba sola en una planta de maíz, no tendría efecto. En el siguiente paso interviene la bacteria E. coli.
Se abren huecos en el ADN de la bacteria E. coli, y cuando los dos tubos de ensayo se mezclan, parte del ADN de las E. coli se recombina con la bacteria resistente al Roundup. Las células rechazan naturalmente el ADN extraño, así que desarrollaron un método usando la bacteria del suelo que produce tumores en las plantas. Utilizan esa bacteria para introducir el ADN modificado en el núcleo de la planta. También se usan otros dos métodos para introducir el ADN modificado a través de la pared de la célula. Uno usa una corriente eléctrica para crear agujeritos en las células de la planta para que se haga vulnerable a la infiltración de ADN extraño. Otro es la pistola de genes, que dispara partículas de oro cubiertas de ADN modificado a las células de la planta. Estos tres métodos necesitan un gen promotor que active las características deseadas. El gen promotor se extrae a menudo del virus del mosaico de la coliflor. Esta capacidad de los virus y bacterias para invadir a los mamíferos de distintas formas es lo que hace que mucha gente desconfíe de la biotecnología. Y hacen una cosa más. A eso le unen un sistema indicador de antibióticos. El indicador de antibióticos es un gen resistente por naturaleza a un antibiótico específico. Esto permite hacer pruebas de la expresión del casete genético. La fuerza más catastrófica en el sistema alimenticio actual es el hecho de que la comunidad médica está aterrorizada ante la resistencia a los antibióticos. Nadie entiende realmente cómo usar genes indicadores de antibióticos en las técnicas de la ingeniería genética. Podría contribuir a resolver el problema. La comunidad biomédica de todo el mundo está absolutamente centrada en este problema ahora mismo. Según avancemos en esta llamada revolución biotécnica y empecemos a producir más y más manipulaciones genéticas, vamos a empezar a ver trozos de ADN interactuando entre sí en formas que son totalmente impredecibles. Creo que este es probablemente el mayor experimento biológico en el que se ha embarcado la humanidad. En el año 2001, muchos norteamericanos supieron por primera vez que los alimentos transgénicos formaban parte de su dieta habitual. Last fall, during lunch with coworkers, Grace Booth enjoyed 3 chicken enchiladas. The food, she recalls, was very good, but then something went very wrong. I felt my chest getting tight, and it was hard to breathe. She didn't know, but she was going into shock. In the emergency room in nearby Oakland, the diagnosis was severe allergic reaction. And from here, Grace Booth's story reached official Washington. At the time, the national corn market was in an uproar. Starling, a gene-modified corn not approved for human food, had been found in taco shells, and recalls were emptying the shelves of corn products. The fear was possible allergic reactions. Si no hubiera sido por las organizaciones de interés público que fuimos y analizamos ese maíz por nuestra cuenta, haciendo el trabajo del gobierno, este escándalo nunca se habría destapado. Y este potencial riesgo para la salud humana nunca se habría descubierto. Cuando las empresas de biotecnología buscaron la aprobación reglamentaria, lo hicieron basándose en que lo que estaban haciendo era básicamente equivalente. Fue el término que usaron, básicamente equivalente a las técnicas de cultivo clásicas, y por tanto no debería regularse en ningún sentido. Al mismo tiempo, sin embargo, las empresas han insistido en patentar sus productos, y para conseguir una patente, el producto tiene que ser único. Luego, por una parte, decimos que es muy distinto porque queremos patentarlo, y por otra que es básicamente equivalente para que no nos moleste con regulaciones. Lo de básicamente equivalente es obviamente una tontería. A nivel celular, estos alimentos tienen bacterias, virus, nuevas estructuras genéticas que nunca han tenido otros alimentos en toda la historia. Está claro que no son equivalentes. Ya que los transgénicos fueron considerados básicamente equivalentes a la comida normal, entraron en la categoría de los, en general, reconocidos como seguros. Para mí, una de las cosas más incomprensibles de la política estadounidense es que ni siquiera nos piden etiquetar los alimentos modificados genéticamente. En 2002, una madre preocupada de Oregón invirtió 1.500 euros en una iniciativa para etiquetar los alimentos transgénicos. How can we trust the same multinational corporations that told us that PCBs, DDT and dioxin are safe?
They don't even want us to know what it is that we're eating. The FDA ignored their own scientists' warnings about the dangers of genetically engineered foods. This is our children's future we're talking about. Let's join 25 other countries that require labeling. It doesn't cost their farmers or consumers anymore. Vote yes on 27. Let's label genetically engineered foods. La medida fue derrotada por la campaña de la industria de 3,5 millones de euros, en la que sale una agricultora que se parece a la madre. The last thing we need is more government red tape, more bureaucracy, and higher costs. But that's exactly what Oregon farmers, consumers, and taxpayers would get if Measure 27 passes. Una encuesta tras otra ha revelado que entre el 80 y el 90% de los norteamericanos quieren que se etiqueten los alimentos transgénicos. Pero la propuesta de ley del derecho a la información sobre alimentos transgénicos que el diputado Kucinich, el senador Boxer y otros presentan año tras año todavía espera ser votada en el Congreso. Yo creo que hay una muy buena razón para que las corporaciones hayan luchado tanto contra el etiquetado. No se trata solo de una elección del consumidor. Sin etiquetado no se puede seguir el rastro de los efectos en la salud de los productos transgénicos. Si eres una madre que da a su hijo papillas y en la etiqueta no pone que es soja modificada genéticamente, por ejemplo, y tu hijo sufre una reacción tóxica o alérgica, es imposible saber que la ha causado la ingeniería genética porque no viene en la etiqueta. Si por el contrario estuviera en la etiqueta, podrías decir, ¿saben qué? Puede que eso haya contribuido a la reacción de mi hijo. Vas al médico, el médico lo apunta y ya se puede hacer el seguimiento. Y se puede ir creando una base de datos sobre los efectos en la salud. Y por supuesto, cuando esa base de datos se cree, podremos exigir responsabilidades a las corporaciones. Los japoneses están muy preocupados por los efectos de los alimentos transgénicos. Un representante de comercio afirmó: vigilaremos a los niños norteamericanos durante los próximos 10 años. Bien amigos, este ha sido un interesante informe de la televisión española sobre los transgénicos que básicamente, desde mi punto de vista, contiene dos segmentos. Uno en el cual hay una explicación científica, biotecnológica, de lo que son los transgénicos, en qué consisten, las consecuencias que podrían acarrear, y otra segunda parte que tiene que ver con cuestiones, digamos, de la información a la que los ciudadanos deberían tener cuando consumen productos que no tienen las etiquetas respectivas. De estos y otros temas más vinculados con este reportaje y naturalmente otros temas que irán saliendo, vamos a conversar después de unos pequeños cortes comerciales. Bien amigos, estamos con Rodomiro Ortiz y el ingeniero Edwin Chávez Prado. Le voy a preguntar primero a Rodomiro Ortiz cuál es su opinión sobre este reporte que cuestiona muchos aspectos de los transgénicos. Obviamente es un reportaje que tiene un contenido que marca un punto de vista con el que discrepo, o sea, en el que básicamente hay un sesgo contra la tecnología que se utiliza para producir cultivos transgénicos. También diría que es un poco ya pasado en el tiempo, calculo que debe ser de unos 4 o 5 años atrás, porque falta actualización de la información. Por ejemplo, el hecho de que hoy día en Estados Unidos se produce más del 90% de maíz o soya o algodón transgénico del total de la producción, o sea, haría que el pedido para el etiquetado no tendría mucho sentido, porque toda la producción ya es transgénica, entonces tendrías que poner cualquier símbolo, ¿no? Indicando que es transgénico para toda la producción. Yo creo que eso es algo que ya es una realidad al margen de lo que pueda opinar la gente. La cultura en Estados Unidos en estos cultivos ya es casi completamente transgénica, excepto en algunas áreas donde sí hay productores orgánicos que demuestran también la posibilidad de coexistir entre lo orgánico y lo transgénico en este país, ¿no? Yo creo que eso es algo que se tiene que resaltar. Lo único que podría yo decir en defensa de los cultivos transgénicos es que las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud o la Organización de la Alimentación para la Agricultura, la FAO, ha demostrado que los cultivos transgénicos y los alimentos derivados de estos cultivos son inocuos para la alimentación humana y animal, así como no poseen un mayor riesgo ambiental.
en base a la información recopilada, montañas de información de artículos científicos publicados en revistas de pares que descartan estas posibilidades, ¿no? Lo cierto es que sí existe beneficio de los cultivos transgénicos, y entre ellos está la reducción en el uso de pesticidas, documentado, el uso de prácticas de agricultura y conservación justamente por utilizar herbicidas como el glifosato en plantas transgénicas modificadas para resistirlos, que permiten reducir el laboreo y el arado, y el hecho de que haya más de 14 millones de agricultores, de los cuales el 90% son minifundistas, particularmente en India y en China, que se benefician de la tecnología, ¿no? Se calcula que gracias a esta tecnología se han podido producir hoy en día la cantidad de alimentos que podría alimentar un país como las Filipinas, ¿no? En total, si uno suma todo lo acumulado en una de las últimas cosechas, como la del año 2010. Entonces yo creo que hay una serie de pros, hay una serie de preguntas e interrogantes, yo creo que en este programa especial vamos a poder desarrollarlas más para que los televidentes saquen sus propias conclusiones. Gracias. Edwin Chávez, tu opinión sobre el video que acabamos de visualizar. Bueno, marca una perspectiva, ¿no?, del asunto, como fue hace unos años, como dice el doctor, pero hay cosas que pues, se puede detectar también, que son cosas que han sucedido, que las mismas empresas que soltaron en un momento DDT y que dijeron que era algo que no iba a hacer daño, años después se detectó que era un producto altamente cancerígeno, igualmente por distintas presiones, o son grandes compañías y ahora están soltando un producto que tampoco está totalmente comprobado, el daño que puede hacer a la salud o los cambios que produzca en el medio ambiente. Por ejemplo, un caso que ha habido hace poco, hay un científico australiano, donde también tiene muchos años con el tema de los transgénicos, que se ha detectado resistencia cruzada de especies de insectos que al estar presentes en las plantas de cultivo transgénico han desarrollado resistencia a otros pesticidas, con lo cual ya no los podían matar ni combatir. Igualmente el tema de los glifosfatos, a partir del uso de transgénicos en Argentina, todos los años se viene duplicando su consumo, porque requieren una mayor cantidad. Entonces se puede percibir y palpar definitivamente, en unos casos para bien y en otros casos para mal, vamos a emplear una palabra que de repente suena fuerte, las consecuencias de la introducción de los transgénicos a nivel mundial, doctor Romero Ortiz. Mira, yo creo que vamos aclarando algunos conceptos. En primer lugar, ciertamente se puede incrementar el consumo de un herbicida como el glifosato, pero lo que no se dice, y esas son las medias verdades que a veces confunden, es de que se bajan otros herbicidas. O sea, un herbicida comienza a ser el dominante porque se convierte en una agricultura con un producto transgénico que le da tolerancia a ese herbicida, mayoritariamente para consumir ese herbicida, pero hay otros herbicidas que ya no se usan, y algo más, el glifosato comparado con esos otros herbicidas es mucho más benigno desde el punto de vista ambiental. Yo he vivido en África, y he vivido 2 veces en periodos de casi un lustro cada uno, y ciertamente lo que dice lo del DDT es cierto, es un insecticida que ha sido prohibido, pero cuando yo hablo con la gente que trabaja en África por muchos años o que ha vivido en África, hay algo que yo lo he sufrido en carne propia hasta 2 veces, que es la malaria. Yo soy una persona que ha sufrido malaria, y los que han sufrido malaria, como yo, saben que no es una enfermedad muy agradable de tenerla. Pero lo que también se sabe es que si no se hubiera prohibido el DDT, en el momento en el que se prohíbe, la malaria hubiera podido ser erradicada, tal como lo señalaba la Organización Mundial de la Salud en los avances de la erradicación de la malaria. Ahí viene donde tiene que entrarse siempre esta polémica, los beneficios y los riesgos. Y esa es donde la sociedad tiene que discutir abiertamente, claro está, y tomar una decisión. Se tomó una decisión global de prohibir el DDT y hoy día todavía tenemos malaria en África y otros países tropicales porque no se pudo erradicar el mosquito, ¿no?, que era el portador de esta enfermedad. Entonces yo creo que eso es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado en tomar decisiones. Las decisiones tienen que ser tomadas con la mejor información, la más actualizada científicamente, para no poder perjudicar a la sociedad. En el caso de los transgénicos, como yo lo he repetido varias veces, no existe ningún caso documentado, inclusive en Estados Unidos, donde se llevan estos casos a las cortes, como es el caso del tabaco, que han sido por sumas millonarias indemnizados muchos de los perjudicados.
pero nunca ha existido un caso de un solo juicio contra alguna de las compañías que produce estos cultivos transgénicos, las semillas transgénicas, por los consumidores, ¿no? Ha habido casos sí con los agricultores, que es una interpretación de contratos, pero no ha habido desde el punto de vista de afectar el aspecto de la salud, ¿no? El caso del Liberty, que sí se muestra claramente que hubo una equivocación, era un cultivo transgénico que nunca debió ser liberado para el consumo humano, y por una mala cosecha y por una mala rotulación terminó en una producción para alimentos de uso humano que fueron retirados justamente cuando se dieron cuenta del error que se había cometido, ¿no? A pesar de que posteriormente se demostró que no tenían tampoco ningún efecto mayor en cuanto a inocuidad alimenticia para humanos, sino de que no se había aprobado ese evento transgénico para la alimentación humana porque no había pasado esas pruebas, porque siempre se pensó que solamente iba a ser utilizado para la alimentación animal. Doctor, pero digamos, usted habla de beneficios y riesgos, sí. Entonces quiere decir que reconoce la posibilidad de que existan riesgos. En toda tecnología existen los riesgos, no existe ninguna tecnología con cero riesgo. Si tomamos, por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares, como lo mencioné en uno de los programas anteriores, hay gente que cree que hay riesgos, pero lo que pasa es que se usa argumentos científicos para justamente ver cuál es la probabilidad de riesgo. Tomemos el caso, por ejemplo, de la alimentación con productos transgénicos o derivados de productos transgénicos, porque no existen alimentos transgénicos, son alimentos producto de cosechas de cultivos transgénicos. El porcentaje de ADN que se consume diariamente es pequeñísimo, estamos hablando de menos de medio gramo quizás diario. La planta tiene como 30.000 genes, un transgen es 1 en 30.000, que ya lo hace todavía, eso que es pequeñito, lo hace mucho más pequeñito, ya estamos hablando de microgramos, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que tienen que ser utilizados cuando se toman decisiones, ¿no? Y algo más, si uno ya va a lo que es el conocimiento del ácido desoxirribonucleico, el ADN, que fue descubierta su estructura por el trabajo de gente como James Watson, al que se olvidó mencionarlo en el programa, que fue el que animó esta reunión en Asilomar, en Estados Unidos, para justamente discutir las cuestiones que después se llamó la bioseguridad de estos productos. Uno se da cuenta de que el código es universal. Plantas, animales, microorganismos, todos tienen el mismo código. Son en base a este código que se producen todos los 20 aminoácidos esenciales. Entonces, desde el punto de vista de que el ADN es universal, ¿cuál sería el problema de que esté el ADN en una planta, en un animal, si es que estos son los mismos universalmente? Y por último, los productos derivados de los transgénicos, aunque el programa no lo menciona, pasan por pruebas exhaustivas de bioseguridad. Están regulados, no es que están desregulados, se desregula cuando pasan por estas pruebas de bioseguridad, que las compañías invierten varios millones de dólares para pasar por todas estas pruebas, y al finalizar estas pruebas es que los departamentos en Estados Unidos reguladores, ¿no? El FDA y el EPA por el ambiente, el FDA por la alimentación, determinan de que sí son inocuos y por lo tanto pueden ser ya desregulados y comercializados y utilizados en la agricultura. Entonces hay una serie de mecanismos que nos permiten tener confianza en la calidad y en la inocuidad de estos cultivos transgénicos. Vamos, amigos, unos cortes comerciales y regresamos con la pregunta que le vamos a hacer al ingeniero Edwin Chávez Prado. Bien, la pregunta que se la hacemos ahora al ingeniero Edwin Chávez Prado. ¿Compartes, digamos, el grado de riesgo aparentemente reducido, digamos, que ha expresado hace unos minutos el doctor Rodomiro Ortiz? ¿O tú crees que más bien el grado de riesgo es desconocido o mayor que el que se podría pensar? O sea, hay muchas formas de expresar algo, ¿no? Yo sí te estoy hablando de biología molecular o de biología celular, te estoy hablando de microgramos. Pero esto no tiene nada que ver con la incidencia que va a dar o el riesgo que estás corriendo, que sea algo muy pequeño, porque es un trabajo de microscopio electrónico, por así decirlo.
pero a pesar de estos cambios mínimos, pues obviamente la planta no es una planta natural ni común, es un cambio muy grande en esta planta el que se hace con este pequeño cambio. Otro tema también es que bueno, se le da mucho valor a lo que dice la FDA o lo que dicen estas grandes organizaciones, pero estos organismos también se han equivocado antes, no solo con el DDT, sino muchos de los conservantes que ellos aprueban o que en unos lugares se usan y otros no, son conservantes cancerígenos. Otro punto que tampoco estoy de acuerdo es el tema de la comparación entre el DDT, los daños que produce y la malaria. O sea, la malaria es una enfermedad que no te mata, el DDT es una sustancia cancerígena, no podría valorar una cosa con otra. Si me hace elegir entre malaria y cáncer, que me dé las veces que quiera malaria. De acuerdo. Ahora, entrando ya a otro tipo de argumentos a favor de los transgénicos, para escuchar los comentarios de ambos. El primero de ellos, que puede ser un instrumento para el desarrollo de una agricultura masiva y que va a solucionar el problema del hambre en muchos países que lo padecen. Yo quisiera un comentario primero de Rodomiro Ortiz, breve, y después de Edwin Chávez Prado, también breve. Antes de mi comentario, dos aclaraciones puntuales. Uno, la malaria sí mata, por eso hay que tratarla. Las 2 veces que tuve me tuvieron que tratar, porque si no me trataban me moría. O sea que la malaria sí mata. Lo segundo es, mira, el trigo, en el lenguaje técnico se dice que es un cultivo hexaploide. Nosotros los humanos, como el maíz, somos diploides, que tenemos 2 juegos de cromosomas. El trigo tiene 6, y los tiene 6 porque es el resultado de 3 especies distintas. O sea, si uno va a la definición de lo que es transgénico original, ¿no? El hombre, porque el trigo es producto de la domesticación, de la selección en forma recurrente, 2 eventos, es un producto de la manipulación genética desde hace siglos. Del comienzo de la agricultura. Bueno, el trigo es el cultivo original en el Mesopotamia. Entonces, desde ese punto de vista de combinar distintas especies en una sola, esa es la agricultura en sí. No, pues se llama agricultura, porque es el cultivo del agro. Entonces, ya yendo a tu pregunta, yo creo que sí existen los beneficios. O sea, nosotros tenemos un reto fundamental. Hoy día ya estamos por llegar a los 7.000 millones de habitantes en este planeta. El Perú ya somos casi 30 millones. Se calcula que para el 2050 esta población, con números conservadores de tasas de incremento de la población, estaríamos llegando a los 9.000 millones. En el Perú quizás estemos bordeando ya los 40 millones. El problema es que ya no existen más tierras para seguir incorporando la agricultura, son muy pocas las que quedan, ¿no? Al menos que queramos deforestar. Entonces tenemos que aumentar la productividad. Y ese es el reto que tenemos. El mejoramiento convencional, y yo soy un mejorador convencional, eso fue lo que estudié y he lanzado cultivares de plátano, así como germoplasma mejorado de papa. O sea, tiene su papel y lo está jugando. El producto más grande quizás es la Revolución Verde, ¿no? Que fue la que impidió una hambruna que iba a ser generalizada en los 60 en el Asia del Sur. Ahora, nuevas tecnologías han surgido. Es el momento de tomar decisiones cuando estas nuevas tecnologías tienen que ser usadas. Y eso yo creo que lo que ya se tomaron algunos países, son cerca de una treintena de países que ya las usan, estos cultivos genéticamente modificados. El Perú está en esa discusión. Tenemos un reglamento de bioseguridad que ahora está vigente, no sabemos por cuánto, porque hubo un intento de derogarlo a través de una ley de moratoria. Entonces nos permite investigar, ver la potencialidad que responda a las necesidades del país. Y yo creo que es ahí donde tiene que ir la discusión, ¿no? Ver qué es lo que necesita el país y si esto puede ser desarrollado a través de esta tecnología u otras para poder ofrecer al consumidor alimentos de calidad en cantidad y a bajos precios. Gracias. La opinión del ingeniero Edwin Chávez en torno al concepto de que los transgénicos pueden convertirse en un instrumento de desarrollo del sector agroalimentario para justificar su introducción, no solamente en el Perú eventualmente, sino en otros países del mundo. Bueno, en general a nivel mundial obviamente te va a dar una mayor cantidad de productos, pero la realidad nacional es muy diferente a la de otros países. O sea, no somos ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Europa. Acá tenemos un clima que nos permite producir en unas condiciones. Nosotros somos exportadores no de cantidad, sino de calidad, de una calidad con unos parámetros muy diferentes. El producto peruano o sudamericano, que no es transgénico, orgánico,
es muy cotizado en Europa, muy cotizado en Estados Unidos. La gente lo que más paga es por esos productos, no por un producto transgénico. Lo que se está exportando acá son pequeños agricultores, pequeñas cooperativas que se juntan y están logrando sacar su producto porque no es transgénico, porque es un producto que entra en las características de lo que es orgánico. El tema, además, con el ingreso de este tipo de semillas, ellos tienen una tecnología que se llama Technology Protection System. ¿En qué consiste? Que esta semilla yo te la vendo, pero tú ya no puedes generar tu semilla a partir de lo que has sembrado. Yo siempre te tengo que vender esta semilla, que es una dependencia permanente con estas grandes empresas extranjeras, ¿no? Que ya nosotros tenemos una larga historia en lo que es dependencia del Perú de tecnologías extranjeras, que esto sería incorporarnos a una dependencia más, desde mi punto de vista, ¿no? De acuerdo. Quería preguntarte también tu opinión sobre la Revolución Verde. Tú has manifestado que esto causó graves estragos en su momento en la India como consecuencia de su aplicación. Bueno, yo lo que he leído, pues no he tenido la oportunidad de vivir en la India como me comentó el doctor Siestado, lo que he leído es que este producto, esta semilla transgénica, tiene una gran necesidad, como produce más, obviamente, necesita más agua, necesita unos pesticidas, todo. Y al bajar los niveles de agua en la India, simplemente ellos ya no podían producir las cantidades esperadas y no podían cumplir con el pago de la deuda que habían asumido para obtener estas semillas y sembrar. A partir de eso se generó una crisis económica en muchos pequeños agricultores que perdieron mucho dinero, ¿no? Los comentarios de Rodrigo Ortiz. Sí, varias aclaraciones, si me permites. La primera es, viendo a lo final, a lo de la India, porque es ahí donde yo he vivido, he trabajado y he vivido en la India. En primer lugar, la Revolución Verde no es de productos transgénicos. La Revolución Verde es el resultado de fitomejoramiento convencional, básicamente la introducción de trigos y arroces semienanos en los 60s, que sí que querían, para maximizar sus rendimientos, el uso de insumos, como era agua y fertilizantes. Gracias a eso es que la India evitó la hambruna y se ha podido desarrollar junto con Pakistán como las potencias del Asia del Sur, económicamente. En lo que tú te refieres es a los suicidios que existen en la India, no por productos de la Revolución Verde, producto del sistema social económico que tiene la India. Muchos agricultores se endeudan con las compañías que les proveen de semillas, y no son transgénicas, y de insumos, y cuando se dan cuenta que por producto de una muy buena campaña los precios van a bajar, toman la decisión de suicidarse. ¿Por qué? Porque esas personas saben que las deudas en India no se heredan. Entonces prefieren dejar a una viuda y huérfanos que van a mantener el minifundio, en vez de ellos, si es que sobreviven, tener que vender el minifundio o ver que se los expropian como parte del pago. Esa es la realidad, ¿no? En cuanto al orgánico, yo no estoy en contra del orgánico, pero en primer lugar es una comida para niños ricos. Y como tú lo dices, es un producto de exportación, porque en el Perú es muy bajo el consumo de orgánicos. Mi interés es alimentar a la población del país, ¿no? Que son las grandes mayorías, especialmente los más pobres y necesitados, que necesitan tener acceso a los alimentos por los precios. Lo segundo es la agricultura en el Perú de exportación, son más de 4.000 millones de dólares. La agricultura orgánica no es ni siquiera el 10%, creo que son 300 millones o un poco más, de los cuales el 90% son café y bananos o plátanos, que se producen en el norte o en la selva, en el caso del café. En ambos casos estamos hablando de una proporción muy pequeña en dos cultivos donde todavía, en el caso del café, no existen comercialmente ningún cultivo transgénico. En el caso del banano sí existen plantas que están en pruebas, pero no para los mercados de exportación, sino son bananos de tipo matoke, y vivido en Uganda también, donde es la comida principal, porque hay una serie de enfermedades que lo afectan. La última es una marchitez bacteriana por Santomona, y que justamente los investigadores en ese país, en colaboración con laboratorios de otras partes del mundo, han desarrollado plantas transgénicas para ver si pueden controlar esta enfermedad que no podía ser controlada ni por medios convencionales de protección vegetal o sanidad vegetal, ni tampoco por el fitomejoramiento más convencional. Me hacen señas, por favor, vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Un ratito.
Bien, estamos con Rodomiro Ortiz y Edwin Chávez Prado hablando sobre los transgénicos. Me parece que Edwin Chávez quería hacer un comentario sobre lo último manifestado por el doctor Rodomiro Ortiz. Bueno, ha sido un tema coyuntural también lo de la India, de propio de su cultura, pero lo que no puede negar el doctor es este tema que tiene la tecnología transgénica, de que ellos te dan la semilla y te crea una dependencia vitalicia, donde tú ya has sembrado un cultivo transgénico, tú ya no puedes volver a tu cultivo anterior. Simplemente tienes que seguir sembrando y tienes que comprar toda la vida todo el paquete, como sucede en Argentina o en Brasil con la soya y el maíz, ¿no? Doctor Romero, Mira, vamos por partes y cucharadas, como dicen. En primer lugar, el comprar una tecnología es a través de un contrato. Un contrato obliga a ambas partes si están de acuerdo. El hecho de que el agricultor tenga que comprar semillas transgénicas es lo mismo que muchos agricultores hoy día en el Perú hacen cuando compran semilla híbrida de maíz, ¿no? El agricultor de la costa que siembra maíz, que es altamente productivo, no asemilla su maíz. Todos los años compra a un proveedor de semillas, que es un privado, que les vende. La diferencia es que el contrato de transgénicos se pone en particular, no tanto para el maíz, porque va a ser en un híbrido, sino para cultivos como el de la soya, que no es híbrido, sino es un cultivo de autopolinización, ¿no? Y eso los lleva a que justamente haya este contrato de obligación, excepto que a veces se equivocan las compañías, como fue el caso de Monsanto en Argentina, que se olvidó de registrar la propiedad intelectual, y los agricultores comenzaron a semillar, se fueron a un juicio primero en Argentina, después a nivel de la justicia europea y otras cortes a nivel internacional, y las perdieron todas, porque le dijeron, si tú no defiendes tu propiedad intelectual, no puedes obligarlos a que te la respeten. Entonces, no siempre gana Monsanto. También Monsanto ha perdido juicios, como el caso de Argentina en la soya transgénica. Y lo otro, lo más sencillo es, ¿por qué podemos tener este criterio de que la propiedad intelectual no puede ser respetada para la agricultura cuando compramos un programa de computadoras, ¿no? Le vendemos y aceptamos que el señor Gates tiene el derecho a que solamente se puede usar ese programa de computadoras en nuestra computadora? ¿Cuál es la diferencia? No, y en un caso se respeta la propiedad intelectual, porque en otros casos no se puede respetar la propiedad intelectual. ¿Son distintos estándares o qué? Yo creo que son distintos. Efectivamente, en uno estás con la vida y en otro estás con una máquina. O sea, no tiene nada que ver lo que te produce la naturaleza o a lo que te están dando la semilla, estás sembrándolo en tu tierra, tú tienes esa planta, toda la vida ha tenido la posibilidad de generar su semilla, a comparar con una computadora, que es un producto técnico, como una lavadora, como algo estático, ¿no? Es que las semillas no son naturales, las semillas mejoradas son producto de un profesional o de una inversión que va a requerir la recuperación de la inversión. Porque claro, pero a lo que se refiere Edwin Chávez es al hecho de que eso involucra, digamos, a un ser humano, a un individuo, digamos, eventualmente a su tierra, al hábitat en donde se desenvuelve, ha vivido toda la vida. La compra, digamos, de un aparato tecnológico de última generación o qué sé yo, es una cosa más la discusión trascendente, finalmente. La discusión va por otro lado. O sea, si en algunos casos los agricultores sí aceptan la tecnología y compran para producir más semilla, fertilizantes, maquinaria, piden irrigación, en algunos países se paga por el derecho al agua, y todo eso te conlleva que es una agricultura moderna, que es una agricultura comercial, manos privadas, entonces ahí sí se aceptan todas estas reglas de juego. El agricultor minifundista, que no tiene acceso al crédito, que no tiene acceso a la tecnología porque vive en ambientes que son muy difíciles de hacer de agricultura, se tiene que entonces que quedar en la miseria, o tenemos que darle la oportunidad también a ese agricultor que progrese y que pueda vivir mejor. Bueno, ahí es entrar quizá en un debate de carácter ideológico en donde de por medio también están, digamos, las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, y la educación y la cultura de la gente también, ¿no? Pero en fin, el tiempo nos va ganando. Yo no quisiera tomar partido, yo en cierta forma estoy recogiendo las opiniones de dos personas que manejan muy bien el tema y les agradezco además a los dos. Pero quería pisar un poquito tierra con lo que en nuestro país. Los 4 grandes transgénicos que ingresan masivamente son el maíz, la soya, el algodón y la canola. Descartemos a la canola, que en nuestro país prácticamente es algún sembrío experimental, creo que en Cerro de Pasco no tiene mayor trascendencia. ¿Qué cultivo transgénico podría entrar al Perú? Le pregunto a Rodomiro Ortiz, ¿y qué beneficio nos traería? Y vamos a un corte comercial, por favor, y regresamos.
Rodomiro Ortiz, ¿qué cultivo transgénico podría, desde tu punto de vista, entrar a nuestro país y darnos beneficios en el corto o mediano plazo? Mira, yo creo que desde el punto de vista de semillas transgénicas, no existe la posibilidad hoy día de que ingresen ninguna, porque en primer lugar cualquier compañía de semillas va a tener que transformar genéticamente los materiales que se utilizan hoy día en los campos de agricultor, y eso lleva tiempo, ¿no? Por eso es que se decía que cuando se aprobó el reglamento vigente de bioseguridad, o sea, el reglamento de por sí pone ciertas restricciones para el ingreso inmediato, pero además la investigación en sí demora tiempo. Entonces estamos hablando de que se puede, yo creo que trabajar en el corto plazo, posibilidades de desarrollar productos transgénicos tanto en algodón como en maíz. Ya el INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, ha estado trabajando por varios años en sus laboratorios en la papaya transgénica, y esa sí está avanzada. Entonces es un producto nacional, ¿no?, que sí tendría un gran impacto si es que se logra aprobar su uso en el corto plazo. Estamos hablando quizás de 3 años por lo menos, mientras que pasan las pruebas experimentales o más, y un poco más de tiempo si se utilizan todas las pruebas de inocuidad alimentaria y ambiental, que podría resolver el problema de la mancha del anillado del papayo, ¿no?, que está realmente creando grandes problemas en los agricultores que producen papaya, y esto podría ser una tecnología que les podría ayudar, ¿no? Pero yo no veo en el corto plazo, el día de mañana, que tenemos las compañías de semillas vendiendo transgénicos, porque eso demora tiempo, desarrollar productos y aprobarlos. Pero el algodón mencionaste el maíz serían los dos que podrían trabajarse, pero en base primero a modificar lo que ya los agricultores siembran. O sea, no van a venir semillas de la noche a la mañana porque tienen que adaptarse a los ambientes del Perú donde se tienen que cultivar, ¿no? Entonces eso demora tiempo en hacer las pruebas, los ensayos y pasar por las pruebas de bioseguridad necesarias. Bajo algún punto de vista, Edwin Chávez, ¿admitirías tú, con todas las precauciones de seguridad a que hace mención Rodomiro Ortiz, la siembra concretamente en los próximos años, en los próximos 6, 7 años, de maíz o de algodón en el Perú? Personalmente yo soy contrario a la posición del ingreso de transgénicos. Un punto también que quedó así un poco largo porque el tiempo se nos ha ido es el tema de que el orgánico es de lujo. O sea, en Perú no es de lujo, orgánico consumen todos los pequeños agricultores, sino que no saben que lo que están consumiendo es orgánico. Y vuelvo a tomar partido, además tú mencionabas incluso cifras de exportación orgánicas comparadas con tradicionales, pero justamente el reto del Perú tendría que ser crecer esas cifras aparentemente bajas del orgánico. Y disculpa que... Claro, pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es el mercado del orgánico a nivel mundial. No llega ni al 1%, la producción convencional, no transgénica, convencional más transgénica es 99%, un poco más. O sea, el mercado orgánico sí, y el mercado de exportación orgánico no es para los pobres, el mercado de exportación orgánico es para afuera, para los niños ricos de Estados Unidos o de Europa que están dispuestos a pagar más. Algo más, el consumo del orgánico en Europa en particular, y en Estados Unidos en cierta medida se vino abajo con la crisis financiera y la recesión del año 2009. Claro, porque eso está demostrado, porque es un producto de lujo, ¿estamos de acuerdo? Pero en el Perú, obviamente, Perú, los para agricultores... nosotros no es de lujo. No para nosotros, es para los agricultores de escasos recursos que los seguimos condenando a vivir en la miseria y en la mala alimentación. No, se alimentan mejor que cualquiera de Europa o de Estados Unidos, realmente. O sea, donde están peor alimentados son ellos porque tienen que consumir precisamente eso, porque no hay otra forma de que cultiven con las dificultades que tienen de medio ambiente, la mala tierra. Nosotros tenemos esos beneficios que nos permiten tener una población con unos alimentos de mucho mejor calidad. Que si fuese cierto que estén bien alimentados los pobladores rurales de escasos recursos, los niveles de malnutrición no serían tan altos ni de anemia. El Perú tiene 50% de anémicos, no solamente en los pobres, sino también en las clases más altas, y tiene una gran desnutrición rural y falta de micronutrientes, producto de unas dietas mal balanceadas. Y es producto también de las malas cosechas. Entonces no podemos nosotros pretender ignorar lo que es una realidad, ¿no? En donde la población rural no está bien alimentada. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. El tema, digamos, de la ética en la información. ¿Cuál es la opinión de Edwin Chávez, primero rapidito, y de Rodomiro Ortiz también? Bueno, en cualquier caso, creo que lo primero es que se establezca un buen etiquetado, ¿no? Que la gente que consume o que vaya a consumir esto, en caso de que entre, se plantee bien el reglamento de todo lo que es su etiquetado. Te refieres a la ética, ¿no es cierto? A la ética, sí. que no se cumple muchas veces. Yo creo que en primer lugar se tiene que dar información veraz, ¿no? Información veraz basado en sustento científico, no en internet o
en lo que me dijo el señor este o aquel, que no sabemos en base a qué lo dice. Entonces lo primero es información veraz y científicamente comprobada. En segundo lugar, demostrar los beneficios y posibles riesgos, ¿no? Y en base a eso, tener un debate amplio como el que tenemos hoy día aquí, para exponer puntos de vista que pueden ser contradictorios, y en base a eso tratar de buscar consenso, si no es posible convencernos, entonces tratar de que la sociedad decida con la mejor información qué es lo que ellos desean. Esa es democracia. De acuerdo, bueno, no me queda sino agradecerles realmente a ambos por su participación. Yo quisiera, Edwin Chávez, si quisieses agregar algo finalmente. A ver, se me han perdido muchos puntos, pero creo que da para más esta conversación, ¿no? Que es un tema muy amplio, que se ha quedado el espacio un poco corto. ¿Admitirías tú la posibilidad de que en algún país, digamos, desértico, el África o el Asia, con graves problemas de nutrición, se pueda justificar, digamos, la siembra masiva de transgénicos? El tema, nosotros tenemos un clima y una tierra muy favorable comparativamente con otros lugares, ¿no? Sería una cosa ilógica estar desperdiciando esto en pro de estas semillas, este tipo de semillas, ¿no? Que es especialmente para esos problemas. De acuerdo. Finalmente, le pregunto a Rodomiro Ortiz, ¿con qué rapidez se desarrolla la ingeniería genética y los conocimientos sobre estos temas en los últimos años? Acabamos de ver un reporte que efectivamente tiene 4 o 5 años, según me informan, y ya ha perdido mucha actualidad. O sea, se avanza rapidísimo. La ciencia avanza muy rápido. El año pasado, por ejemplo, estábamos hablando de la biología sintética, ¿no? La posibilidad de dar un paso más hacia lo que muchos ya consideran un problema ético, hasta dónde va a ir la ingenuidad o el ingenio humano a buscar las aplicaciones de biología. La semana pasada nos debemos sentir orgullosos en el Perú. La Universidad Cayetano Heredia participa en un consorcio que ha secuenciado el genoma de la papa. Es uno de los cultivos entre los varios que ya se han secuenciado, ¿no? Entonces, esto avanza día a día porque justamente no se le pone cortapisas al desarrollo científico y no va a ser con moratorias a tecnologías o conocimientos que esto se va a poder lograr. Ok, muchísimas gracias a ambos. Edwin Chávez Prado, Rodomiro Ortiz, muchas gracias por su participación. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches.